Hablamos a continuación con el doctor, abogado en tema constitucionalista, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe. Doctor Gustavo Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa Te Escucha. Buenas noches. Exitosa. Un gusto. Doctor Gustavo Gutiérrez, ¿cuál es su opinión? Primero, quiero ir por la parte política sobre lo dicho por el ministro Torres, el ministro de Justicia, en la que él señala que los congresistas que votaron a favor de la aprobación de esta ley tendrían que ser sometidos a un juicio político por cuanto han infringido la Constitución. Bueno, yo no creo que eso sea algo tenga algún fundamento, porque en realidad en un sistema constitucional existen diferentes intérpretes de la Constitución. Y el primer intérprete es el Congreso. El primero que interpreta la Constitución es el Congreso, porque una Constitución no es un conjunto de reglas totalmente establecidas. Es un conjunto de principios, de valores que se van proyectando y por tanto a quien le corresponde desarrollar la Constitución es al Congreso. Lo que se ha creado a partir del siglo XX es un Tribunal Constitucional que es el último intérprete de la Constitución, es el intérprete supremo. Pero eso no quiere decir que no sea el Congreso un intérprete. Lo que interpreta el Congreso se presume que es constitucional. El sistema habilita mecanismos para cuestionar las decisiones legales del Congreso y estas puedan llegar al Tribunal Constitucional para que haga un control de validez si estas son constitucionales o no. Entonces, los congresistas están plenamente legitimados para poder interpretar la Constitución y el Poder Ejecutivo está plenamente legitimado para interponer una demanda de inconstitucionalidad y el Tribunal está plenamente legitimado finalmente para disponer o para resolver si es que esta es una medida válida o inválida constitucionalmente hablando y proceder a su expulsión si es que la considera que no corresponde a los cánones que establece la Constitución. Pero, doctor Gutiérrez, ¿no sería inconstitucional limitar la cuestión de confianza mediante una simple ley y no mediante una reforma constitucional? Lo vuelvo a decir, por ejemplo, la Constitución en ninguna parte dice que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo. Si usted encuentra algún jurista que lo ubique en la Constitución algún artículo que diga que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo, guardaré silencio por el resto de mi desarrollo profesional. No lo dice. ¿Sabe quién interpreta que es el intérprete supremo? El Congreso. Porque el Congreso dio una ley, la ley orgánica del Tribunal Constitucional, y ahí le colocó la palabra supremo. Y a partir de entonces se entiende que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo. La vacancia presidencial también. En los años 2000, al presidente Fujimori se le vacó con mayoría simple, 35 votos me parece. Luego después el tribunal exhortó que se aumente el número de votos, era mayoría simple y luego después llegó a 87 votos para poder darle mayores controles al uso de esta herramienta. Si usted ve todo eso, se da cuenta que el Congreso tiene que interpretar. O sea, es usual la interpretación que realiza el Congreso cuando va a legislar. Pero el Congreso es falible. El Congreso puede equivocarse. Y como se puede equivocar, las democracias constitucionales habilitan los mecanismos para que finalmente uno pueda impugnar las decisiones que tome el Parlamento. ¿Y dónde quedaría esas posturas que anteriormente tenía el Tribunal Constitucional de no limitar la cuestión de confianza? Precisamente para que no se rompa un equilibrio de poderes, para que así como pero existe... Lo que pasa es que también hay una mala lectura, ¿no? Doctor Gutiérrez, un poco para poner en contexto a la gente que nos está escuchando y hacer un poco de pedagogía constitucional. Así como, por ejemplo, en su momento el Tribunal Constitucional se manifestó mencionando que existen para que exista un equilibrio, así como el Congreso tiene la herramienta de la vacancia por incapacidad moral, también el Ejecutivo tiene la herramienta de la cuestión de confianza y no se puede limitar ambas para que pueda ejercerse de manera equilibrada ambas facultades. ¿Dónde quedaría? ¿No se rompe el equilibrio de poderes tal cual mencionan desde el Ejecutivo? No sé de qué equilibrio de poderes se habla, porque nuestro modelo es presidencialista. No hay un equilibrio de poderes. Siempre hay un poder superior en el poder ejecutivo. El presidente de la República tiene más poder que el Congreso. Somos un modelo presidencialista. Más bien, el modelo presidencialista, de alguna forma, reside en el poder del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo podría disolver el Congreso en un mes. Fácilmente. Porque podría plantear una cuestión de confianza por el ministro Barrazuela, por ejemplo,
y después podría plantear una segunda cuestión de confianza por la reforma agraria. O sea, lo que ha hecho el Congreso, entiendo, es reformar, o mejor dicho, legislar, para poder precisar algo que de verdad en la teoría de la Constitución y en cualquier parte del mundo, así se entiende, está vedado de un control de un poder ejecutivo o de otro tipo de poder del Estado que pretenda controlar una reforma a la Constitución. Porque eso es una asignación de competencia para, ni siquiera para el Congreso, sino para el poder constituyente derivado. Es decir, es un Congreso, pero que requiere 87 votos o requiere una votación en el pueblo a través de un referéndum para que pueda aprobar un cambio constitucional. Por lo tanto, ese es otro margen de desarrollo. Y por otro lado, cuando tú me hablas de la jurisprudencia, en realidad se ha confundido mucho también en el país y claro que hay que hacer pedagogía, porque cuando un tribunal emite una sentencia, la sentencia tiene tres partes, ¿no? La parte decisoria, la parte de la razón de la decisión y la parte doctrinaria. La parte doctrinaria no es vinculante. La única parte que es vinculante es la decisión y los fundamentos de la decisión que resuelven el decisorio. Pero un tribunal puede tener una sentencia de 100 páginas y sigue siendo jurisprudencia respetable, importante, etcétera, pero no tiene ningún grado de vinculación. Entonces, no todo lo que puede decir un tribunal, una corte, etcétera, es vinculante per se, sino básicamente se distingue los componentes de una decisión jurisdiccional. El debate en torno a esta ley aprobada el día de ayer en el Congreso por insistencia va a tener para rato. Sin embargo, lo que tenemos en estos momentos es una ley aprobada ya publicada el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano. Y a consecuencia de esta, ¿por qué cosas, un poco para que la gente vaya entendiendo qué cosas aprobó el Parlamento, por qué cosas el presidente Castillo o el Ejecutivo no puede plantear cuestión de confianza? La cuestión de confianza es un mecanismo a través del cual el Poder Ejecutivo le pide un respaldo político al Parlamento en el ejercicio de sus funciones de gobierno. Lo que ha ocurrido es que en el anterior periodo político gubernamental, el presidente pidió confianza sobre funciones que no le corresponden a su gobierno, sino le correspondían al Parlamento, que era elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y había mucho temor a que finalmente pretenda hacer una cuestión de confianza a la reforma a la Constitución. La reforma a la Constitución está establecida en el artículo 206. Y el artículo 206 dice cómo se reforma la Constitución. Cambiar una Constitución no es un asunto ni siquiera del Tribunal Constitucional. Es un asunto del Congreso, pero de un Congreso calificado. Un Congreso que tiene que llegar a un alto consenso de 87 votos. No cualquier Congreso. No un Congreso minoritario. Porque si un Congreso llega a un consenso minoritario, tiene que pedir autorización al pueblo a través de un referéndum. Entonces es otro procedimiento que en realidad no está sujeto a ninguna intervención de un poder constituido. Ya, le pongo un ejemplo en ese sentido. Detengámonos un ratito ahí para poner un ejemplo. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, el presidente Pedro Castillo, a través de Mirta Vázquez, presentan un proyecto de reforma constitucional para que se pueda incluir en la Constitución la posibilidad de una asamblea constituyente que no la contempla en este momento en nuestra Carta Magna y que el Congreso no lo quiera debatir y que el Ejecutivo, entonces, como no lo quiere debatir, plantea cuestión de confianza? ¿Puede darse ese escenario? Eso no puede darse. Eso no puede darse porque toda reforma a la Constitución requiere de un alto consenso y requiere de la activación del mecanismo que ha planteado la Constitución. Cuando no se cumple con ese mecanismo, simplemente es ponerse al margen de la constitucionalidad, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la República del Perú, salvo la Constitución de 1828, que consagraba un dispositivo que decía que después de 5 años, a través de una Asamblea Nacional, se va a revisar el texto de la Constitución. El resto de nuestras constituciones establece que el único órgano con capacidad para reformar la Constitución es el Parlamento. Tendríamos que reformar la Constitución, como ha ocurrido en el Ecuador, por ejemplo, para incorporar la figura de la Asamblea Constituyente. Pero no es un asunto de competencia del gobierno. El gobierno puede buscar consensos, el gobierno puede impulsar a través de sus grupos parlamentarios, pero el Congreso no, el gobierno no puede hacer cuestión de confianza sobre una competencia que no le corresponde. Porque, repito, es asignación. Y esto te lo digo, Pedro, que sería bueno que lo converses con otros constitucionalistas. Es una asignación en la teoría de la Constitución en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Y eso no dicen nuestros constitucionalistas. Porque algunos que opinan simplemente se refieren a una jurisprudencia.
y no advierte que estamos hablando de teoría de la Constitución. Y esto es un tema dogmático. El cambio de constitución es algo muy delicado, que no puede estar en los humores de un régimen, no de un futuro dictador, de un futuro gobernante autoritario. No puede estar en los humores del poder político. Por lo tanto, tiene que haber un alto sentimiento generalizado para poder cambiar una constitución. Y por eso es que se protege en el derecho comparado a través de mecanismos complejos que se le asigna al Congreso para que pueda resolver un asunto de índole constitucional. ¿Se puede plantear de confianza, se puede plantear cuestión de confianza por la ratificación o el respaldo para un ministro? Por ejemplo, el caso Barranzuela, poniendo otra vez de ejemplo. Por supuesto. Si Mirta Vázquez dice, planteo cuestión de confianza por él, exactamente. ¿Puede darse si esa figura con esta ley aprobada el día de ayer? Fíjese que yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que es sobre políticas de Estado, pero sí han habido varios actos que se han materializado, por ejemplo el caso Camet. Siempre que se asocie una política de Estado a un ministro, el presidente del Consejo de Ministros podría pedir confianza. Yo considero que la política que vamos a implementar en seguridad ciudadana, los ronderos, las policías paralelas, sociales, es imprescindible que el ministro del Interior continúe en el cargo y por lo tanto el hecho de estar perturbándolo, etcétera, lo que quiere decir el presidente, así de amplio es, yo hago cuestión de confianza por el ministro del Interior. ¿Puede darse en ese escenario? Es válido, es absolutamente válido. Es tan absolutamente válido como que vaya el ministro de Agricultura para pedir facultades delegadas para legislar sobre la reforma agraria que ellos han anunciado, una segunda reforma agraria, y el Congreso no se las otorgue, y listo, va la presidenta y dice, no, yo hago cuestión de confianza porque no me quieren entregar materia delegada para legislar en reforma agraria porque el pueblo lo espera. Cuestión de confianza. Siempre y cuando esté alineado a las políticas generales del gobierno, sí pueden plantear cuestión de confianza. Pueden buscar el argumento, la estructura del discurso. Así decía Chirino y plantearlo. Soto. Al pobre Chirino Soto lo han hecho hablar lo que jamás hubiera dicho Chirino Soto porque era un creyente del poder del Parlamento. Cuando Chirino Soto dice que el Poder Ejecutivo tiene una gran herramienta en la cuestión de confianza, es verdad. Porque técnicamente puede asociar al ministro de Trabajo, al ministro de Interior, puede asociar cualquier tema que esté ligado a la política general del Estado. Y ahora, no se podría... Agricultura, comercio exterior, turismo, etc. Ahora, doctor Gutiérrez, ¿y no se podría asociar esa decisión del Parlamento el día de ayer para ponerle candados al cambio de la Constitución? Que era el principal, por ejemplo, tenor del gobierno de Pedro Castillo. A la Asamblea Constituyente. Asamblea Constituyente no está contemplada en la Constitución. Y con esto le ponen candados para que no pretendan plantear cuestión de confianza por tema de reforma constitucional. Eso es claro, porque así es parte de la teoría constituyente mundial. Por eso digo, reto a los constitucionalistas peruanos que traigan algún referente en el mundo donde un gobierno pueda hacer cuestión de confianza por una reforma a la Constitución. La reforma a la Constitución es una competencia del poder constituyente derivado. Y en el Perú, el poder constituyente derivado es el Congreso cualificado. No el Congreso común y corriente que te aprueba una ley con 40 votos, 50 votos, con mayoría simple que haya con el quórum correspondiente. No, no, no. Un Congreso que tiene que lograr 87 votos de 130. Y no habría... Únicamente en esa posibilidad puede realizar un cambio en la Constitución. ¿Y no habría sido también mejor para que el Congreso pueda estar en sintonía del respeto a los poderes del Estado, de que también se eleve la valla de votos a los 105 que en su momento había planteado Marianela Ledesma del Tribunal Constitucional cuando se pretendió cuando se logró vacar finalmente a Martín Vizcarra? ¿A los 105 votos para qué? ¿Para la vacancia? Para la vacancia presidencial, por ejemplo. Para la cuestión de confianza. En el tema de vacancia ¿Para presidencial. En el tema de vacancia presidencial, porque si se explica, por ejemplo, para el tema de vacancia presidencial, 105 votos, cosa que no terminó prosperando en el Congreso, podría aplicarse lo mismo en el tema de cuestión de confianza. ¿Cuántos votos se requiere para que se deniegue la confianza? En realidad yo te cuento, ¿no? O sea, a Fujimori se le abocó con 40 votos. A Toledo estuvo al borde de la vacancia. Y precisamente ante la amenaza de la vacancia simple por 67 votos, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia. Ahí sí era vinculante porque era razón de la decisión, donde decía que se tenía que subir el número de votos a 87 para poder garantizar que la vacancia
no sea una herramienta fácil de persecución del Congreso, sino logre un alto consenso para proceder a la vacancia. Y el Congreso reformó su reglamento e impuso y se colocó 87. En la Constitución dice que tiene que tener 87. No, no dice. En la Constitución no dice nada, solo dice que procede la vacancia. Por eso que con esa Constitución a Fujimori se le vacó con 40 votos, a Toledo casi se le vaca con 67. Por lo tanto, ¿quién interpretó ese artículo? El Congreso dictó un reglamento y dijo, no, aquí tengo que poner 87. Vamos a interpretar de que se requiere consenso. Ahora, si se quiere modificar a 105, eso también es posible. Tendrá que haber consenso en el Congreso, porque eso no es competencia del tribunal. Es más, el tribunal exhortó. Ojo, fíjese, con bastante respeto fue el tribunal del año 2005, me parece, o 2004. Exhortó a que el Congreso modificara su reglamento para poder darle un contenido de razonabilidad al procedimiento de vacancia. Bien. Gustavo, perfectamente posible. Doctor Gustavo Gutiérrez, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Pedro. Bien, muchísimas gracias. Que tenga buenas noches.